Esteban, ¿qué más? ¿Qué más, Juan Diego? ¿Cómo va todo? Bien, muy bien, Esteban. Hoy seguimos otra semana de astrofísica y astronomía y una semana que nos encontró con una imagen de todo el firmamento en rayos X. ¡Wow! Imagínese que un satélite germano-ruso o ruso-alemán, como usted lo prefiera, hizo un mapa de todo el firmamento en ondas de rayos X, que es en últimas un tipo de luz de alta frecuencia con el que se estudia el universo. ¿Y cómo se ve una imagen en rayos X? Bueno, resulta que los rayos X que se descubrieron a comienzos del siglo XX también tienen colores. Los rayos X, así como la luz visible, tienen distintas frecuencias. Lo que pasa es que si le preguntan a usted las frecuencias entre rayos X, pues las frecuencias son tan altas que los números no le salen chéveres. Entonces se habla de energías en lugar de frecuencias, se habla de energías de electronvoltios o de miles de electronvoltios, de kiloelectronvoltios. Y cuando usted tiene uno de esos telescopios que hace imágenes en rayos X, construye imágenes en colores, mapeando cada una de las frecuencias en un color de luz visible. Entonces es como en las películas viejas que no tenían película sensible al color, sino lo que hacían era con filtros, tenían un filtro del rojo, un filtro del azul, un filtro del verde y construían esa imagen a color. Bueno, pues experimentos como los que observan rayos X lo que hacen es coger rayos X a un color, a una frecuencia de rayos X y la mapean en un color. Pero entonces, para no seguirle echando el cuento, le voy a presentar a un amigo. Y este amigo es Juan Rafael Martínez del CFA. El CFA es la forma chusca de llamar al Centro para la Astrofísica de la Universidad de Harvard. Y Juan Rafael pues es un colega que conozco hace unos años y pues se lo presento para que nos cuente cómo es ese cuento de la astronomía en rayos X. Juan Rafael, ¿qué tal? Hola, buenas tardes a los dos, Juan Diego y Esteban. Qué rico que me hayan invitado a charlar de un tema tan apasionante como los rayos X y la astronomía de rayos X. Y bueno, para mí será un placer hablar de esta cuestión tan interesante acerca de la cual acabamos de escuchar una excelente introducción por parte de Juan Diego. Sí, excelente. No, gracias, Juan Rafael. Qué chévere tenerlo acá. Muchas gracias por aceptar. Hablemos de este cuento. No, de hecho, me acabo de dar en cuenta que ya hay dos Juan. Tengo dos Juan acá. Y hay más Juanes en astronomía. Cuando yo conocí a Juan Rafael, no era la primera vez que confundían un Juan colombiano astrofísico, porque hay por lo menos 4 Juanes que trabajan en astrofísica que nos llamamos Juan. De acuerdo. Yo por eso he optado por usar mi segundo nombre, que es Rafael, más que Juan, pero igual ahí tengo el problema de que ahora un colega mío italiano es Rafael y nos confunden aquí, entonces bueno, no me escapo de eso. No hay por dónde, sí. Juan Rafael, yo sé que tú trabajas en un telescopio de rayos X. ¿Por qué no nos cuentas cómo terminaste trabajando en ese telescopio y qué es ese telescopio? Bueno, sí, el telescopio espacial Chandra o el observatorio de rayos X Chandra es uno de los 4 o 5 telescopios que NASA ha puesto en el espacio durante los últimos 20 años para escudriñar los misterios del universo en todas las longitudes de onda. Juan Diego nos hablaba de los colores de la luz y efectivamente los astrónomos tenemos telescopios en el espacio y en la Tierra para ver todos los colores de la astronomía, desde la luz infrarroja o las ondas de radio, pasando por la luz óptica hasta llegar a los rayos X y los rayos gamma, que son los más energéticos que existen. Y en particular el telescopio para el que yo trabajo, que es el telescopio Chandra, fue lanzado al espacio hace 20 años y sigue haciendo excelente ciencia y excelentes descubrimientos, como vamos a charlar un poco en este podcast. Y está específicamente dedicado a observar el universo en rayos X, es decir, es ciego a todo lo que ven nuestros ojos, pero en cambio ve algo muy importante que nuestros ojos no pueden detectar y que son los rayos X, que están relacionados con los eventos o de los eventos más energéticos que suceden en el universo. ¿Cómo llegué yo a trabajar con el telescopio espacial Chandra? Bueno, es una pregunta interesante porque yo por formación no empecé haciendo rayos X. Yo tradicionalmente fui un astrónomo de más bajas energías. Yo trabajaba con cosas más infrarrojas y hacía cosas más relacionadas incluso con lo que hace Juan Diego en formación estelar y ese tipo de cosas. Sin embargo, enseñando y haciendo investigación en cosas de astronomía infrarroja, me empecé a interesar por fenómenos transitorios, es decir, fenómenos explosivos que suceden
en el universo. Piensen en la explosión de una estrella, por ejemplo. Y eso naturalmente me llevó a estudiar ciertos temas y ciertos métodos, sobre todo que son muy aplicables a la astronomía de rayos X. Y cuando estaba haciendo mi postdoc, de repente salió una posición de astrofísico para trabajar con el telescopio espacial Chandra y exprimir todo lo posible la ciencia que puede hacer Chandra con los datos. Y esa posición pues la obtuve, y desde hace 3 años trabajo como astrofísico asociado exprimiendo el telescopio y los datos del telescopio para que ningún fotón se quede sin ser absolutamente detectado, analizado y publicado. Ningún fotón será dejado atrás. Exactamente. Sí, esa es una de las particularidades de la astronomía en rayos X, ¿no? Que ustedes realmente cuentan fotón por fotón. Para ustedes esas estadísticas son de números bajos. Si pensamos, por ejemplo, en cuántos fotones se necesitarían, por ejemplo, en luz visible para tener la misma cantidad de energía de un solo de los fotones con los que trabaja Juan Rafael, estamos hablando de millones de fotones para que se llegue a tener la misma cantidad de energía de algunos de los fotones de Juan Rafael. Entonces es algo que siempre me ha fascinado de la astrofísica en rayos X, y es que ustedes realmente cuentan fotones. De acuerdo. Digamos, lo que los astrónomos que trabajan en luz visible y en luz infrarroja, a lo que están acostumbrados ellos, para nosotros son un lujo. Hagan de cuenta que mientras que los astrónomos que hacen astronomía en luz infrarroja reciben chorros de luz, como aguaceros de luz en un balde que llena, eso llega por chorros, usted mide chorro completo. En cambio nosotros los astrónomos de rayos X detectamos apenas gotas, simples gotas, una por una, contamos fotones individuales en lugar de recibir este chorro. Y eso, ustedes pueden imaginar eso también, que la astronomía de rayos X sea, desde el punto de vista de la detección, de cómo detectamos estas fuentes de luz, sea todavía un reto aún más grande que para los astrónomos que hacen astronomía óptica, pues porque tenemos relativamente pocas oportunidades de detectarlos. Imagínense ustedes que la superficie en la que ustedes detectan la luz sea un lago. Si ustedes botan unas piedritas pequeñitas, pues esas piedritas pequeñitas a veces rebotan fácilmente incluso en la superficie del agua, pero un rayo X es como una roca de 3 metros que cae, atraviesa completamente la superficie, de manera que detectarlos es muy difícil, porque los fotones de rayos X, por ejemplo, para que se reflejen en una superficie, en un espejo, es muy difícil que eso suceda. Los fotones de rayos X tienden a pasar derecho. Por lo tanto, como podemos hablar un poquito si quieren, el diseño de los telescopios rayos X tiene que ser muy diferente, porque tienen que llegar los fotones con un ángulo muy muy pequeño de incidencia a la superficie reflectiva para que se logre reflejar, así como cuando ustedes juegan al sapito en un lago y botan una piedrita para que rebote, tienen que botarlo con un ángulo muy pequeño. Así es como detectamos fotones de rayos X, y eso tiene un montón de retos técnicos que tenemos que sortear para poder hacer estas detecciones. Sí, justamente me estaba preguntando eso. ¿Cómo funciona un telescopio rayos X? ¿Cómo es la movida? ¿Cómo nos imaginamos nosotros un telescopio de rayos X? Pues un telescopio de rayos X, como cualquier otro telescopio, consiste básicamente de 2 cosas principales. Una superficie que cambie la trayectoria de los rayos para lograr un foco, en este caso son superficies reflectivas, y unos detectores, ¿cierto? Que es donde se registra la imagen. Los detectores se parecen mucho a los detectores de las cámaras de óptica, son CCDs que básicamente registran el cambio de energía en electrones individualmente cuando estos electrones adquieren la energía que trae el fotón. Pero los espejos, como les decía, puesto que es tan difícil hacerlo rebotar, entonces imagínense que en lugar de tener como una superficie cóncava o convexa, que es lo típico en un telescopio óptico donde los rayos inciden de manera más directa y luego rebotan y se enfocan en un punto, aquí tenemos espejos que son concéntricos, es decir, son espejos uno dentro de otro, como formando tubos, un tubito dentro de otro, y la superficie interna de los tubos son las superficies reflectivas, de manera que los rayos de luz pasan entre esos huequitos que dejan los tubos concéntricos y se reflejan con un ángulo muy pequeño en esos espejos y logran enfocarse, pero atravesando esos tubos, como pasándoles por en medio en lugar de reflejarse hacia arriba de nuevo en la dirección contraria a la incidencia de la luz. Sí, que además es un diseño que tiene que ser bien particular y diseñado casi que solamente para la astronomía, porque es difícil encontrar una aplicación en la Tierra en la que se generen tantos rayos X. Para esta charla contigo, Juan Rafael, yo estaba buscando cuáles son las fuentes naturales de rayos X en la Tierra, y también para molestar a un periodista que admiro mucho, que se llama Juan Chica,
que es un periodista que tiene un blog que se llama El Mundo Visto en Rayos X. Y entonces yo le digo a él, no, pero el mundo visto en rayos X, pues no se ve nada porque en la Tierra no hay muchos rayos X. Entonces realmente esos son experimentos diseñados solamente para el espacio, ¿no? No me imagino alguna otra aplicación de esa tecnología que se utiliza para medir rayos X de esa manera en la Tierra. Y eso que dice Juan Diego es interesante porque no solo los rayos X son raros en la Tierra, tienden a ser raros también en el universo. La mayoría de la luz que obtenemos los astrónomos viene en formas muchísimo menos energéticas. Tal vez no la energía total, pero sí el flujo total de fotones nos viene en óptico y en el infrarrojo. Sin embargo, cuando encontramos una sola fuente astronómica que emita rayos X, y piensen ustedes en, por ejemplo, los rayos X que se emiten cuando un agujero negro se está tragando el material que está siendo expulsado por una estrella vecina, esos eventos solamente tienden a emitir en rayos X una energía por ahí unas 10.000 veces mayor a la energía que emite el Sol en todas las longitudes de onda. Cojan toda la energía que emite el Sol, multiplíquenla por 5 y eso es lo que este tipo de objetos emiten solo en rayos X. Por eso es que son tan interesantes, porque a pesar de ser escasos, a pesar de ser difíciles de detectar, los rayos X en realidad nos informan acerca de los fenómenos más energéticos en el universo, y esto incluye cosas como explosiones de supernovas, como colisión de agujeros negros. Ahorita hemos entrado hace unos años en una nueva época de la astronomía en la cual hemos confirmado de manera directa que existen los agujeros negros, porque ahora detectamos las ondas gravitacionales que se generan cuando dos agujeros negros colisionan, por ejemplo. Y ese tipo de colisiones, ese tipo de eventos, lo que sucede justo antes y justo después de la combinación o del choque de dos agujeros negros, tiene que ver con eventos muy energéticos, y solo con rayos X o incluso con rayos gamma, que son aún más energéticos, podemos entender lo que realmente está pasando allí. Entonces los rayos X están entrando en una nueva época dorada porque el descubrimiento de las ondas gravitacionales nos ha hecho entender que hay una nueva forma de hacer astronomía. Es decir, aparte de las implicaciones que las ondas gravitacionales tienen en cuanto a la física fundamental, en que comprobaron una vez más que Einstein tenía razón, lo interesante de ello es que también son una forma nueva de observar el universo, y ahora estamos empezando a construir telescopios que observan ondas gravitacionales, pero como toda fuente astronómica, eso también emite en rayos X, también emite en ondas ópticas, y podemos tener una gran variedad de instrumentos para entender la física de estos objetos súper energéticos, súper masivos, súper extremos. La astronomía de rayos X es la astronomía de los objetos más extremos del universo. Juan Rafael, pero entonces cuéntanos más de los detalles sobre eso, que es bien interesante. En uno de los últimos episodios del podcast teníamos a Claudia Gutiérrez y ella nos estaba contando que ella trabaja en luz visible y trabaja en supernovas, y ella decía que, por ejemplo, cada vez que se registraba una señal en LIGO de ondas gravitacionales, ellos casi que recibían una alerta a un sistema de telescopios que ellos tienen en el Observatorio de las Campanas, en el Magellan, que son observatorios del óptico. Entonces, cuando se genera una onda gravitacional, ¿a ustedes lo llaman a alguien y ustedes le apuntan Chandra a ese lugar, o cómo funciona esa vaina? Sí, esa es una de las formas más apasionantes que yo encuentro de hacer astronomía hoy en día, y es que la astronomía se ha convertido también en una ciencia. La astronomía observacional se ha convertido en una ciencia en la que uno tiene que estar on call todo el tiempo. Uno tiene que estar listo para apuntar el telescopio a donde le digan, porque si queremos entender los eventos más fundamentales de la naturaleza, como la colisión de un agujero negro con otro, o la colisión de dos estrellas de neutrones, que es el estadio inmediatamente anterior a un agujero negro, no nos queda más opción que observar ese evento cuando sucede, y esos eventos por lo general duran entre pocos días y pocas semanas, de manera que si tú sabes que un objeto ha colisionado con otro porque has detectado una onda gravitacional, en ese momento tienes que reaccionar en cuestión de horas, o a lo sumo en cuestión de unos pocos días, y mirar con todos los telescopios que tengas disponibles. La manera como eso funciona es que los astrónomos escriben propuestas todos los años para observar cosas con el telescopio espacial Chandra. Y una de esas propuestas se llama Target of Opportunity. Es como una oportunidad única de observar algo que ni siquiera sabemos si va a suceder. Entonces el astrónomo escribe y dice: queremos usar Chandra cuando se detecte una onda gravitacional, y estos son los parámetros con los que queremos observar. Es decir, el astrónomo todavía no sabe que eso va a suceder o si va a suceder,
Pero cuando sucede, ya está una propuesta lista para decir, si esto sucede, apuntemos el telescopio hacia allá, porque probablemente esto va a estar relacionado con la colisión de dos estrellas de neutrones y es necesario observar con rayos X para saber exactamente qué tipo de objetos colisionaron, qué tan lejos estaban, cuánta energía lanzaron, eran agujeros negros o eran estrellas de neutrones, etcétera, etcétera. Entonces existe toda una modalidad para observar con los telescopios modernos que, como dice Juan Diego, son alertas. Apenas sucede un evento detectado en ondas gravitacionales o en el óptico, todos los demás astrónomos están listos para apuntar los telescopios en esa dirección, incluso los telescopios que como Chandra viven en el espacio exterior. Oigan, una pregunta, ahorita que hablan de esa relación entre ondas gravitacionales y observación como en luz, LIGO, por ejemplo, ¿cómo determina una posición de dónde proviene una onda gravitacional? Bueno, LIGO todavía no puede determinar con gran exactitud de dónde viene una onda gravitacional por la sencilla razón de que qué tan sensible es LIGO a la dirección de un viento de onda gravitacional depende de cuántos sensores está usando para detectar esta onda gravitacional. Y LIGO, que actualmente tiene solo 2 sitios, más algunos sitios adicionales de otros proyectos en Italia y en otros lugares, puede determinar esas posiciones haciendo cierto tipo de triangulación. Pero por eso es tan complicado determinar específicamente la posición de un objeto, porque este tipo de detecciones no tienen la sensibilidad espacial y la resolución espacial para determinar de dónde viene una onda gravitacional. Pero por eso mismo es importante estar siempre chequeando el cielo como función del tiempo. Nosotros estamos acostumbrados a pensar que la astronomía es la ciencia de lo estático porque las cosas en el universo pasan a una manera, a una velocidad muy lenta. Pero la realidad es que eso cada vez es menos cierto. Cada vez tenemos objetos explosivos que son detectados con mayor facilidad, cosas que cambian en escalas de tiempo de horas, días, meses. Y por lo tanto, tener un telescopio que está mirando el cielo completo, y no solo mirando el cielo completo, sino tomando fotografías del cielo completo cada cierto tiempo, es la forma de empezar a detectar de dónde vienen estas ondas gravitacionales, porque la onda gravitacional nos da una idea de más o menos de qué región del cielo viene ese objeto, pero solo una detección de fotones electromagnéticos puede decirnos exactamente de dónde viene esa emisión. Entonces ahí déjeme contar una historia, Juan Rafael, y es, durante mucho tiempo ustedes con Chandra tenían el único telescopio de rayos X, en realidad, porque yo me acuerdo en 2016, si usted de pronto se acuerda también, Esteban, imagínese que los japoneses lanzaron un telescopio que se llamaba Hitomi, y ese telescopio pues iba a ser en parte como un complemento a Chandra. Y ese fue un telescopio espacial que no fue una historia exitosa. El Hitomi lo pusieron en órbita el 17 de febrero del 2016 y nunca lo pudieron controlar y se terminó precipitando sobre la superficie, sobre la atmósfera de la Tierra y quedó destruido. Entonces, lo único que quedó es el telescopio en el que Juan Rafael trabaja, que es Chandra. Existía observaciones de todo el cielo de un telescopio que se llama Rosat, que es un telescopio alemán, y Rosita pues es lo último en Guaracha, porque en últimas a pesar de que Chandra pues es un tremendo telescopio, no puede hacer esos mapeos completos de todo el cielo, ¿cierto, Juan Rafael? Correcto, Juan Diego, y es muy relevante la precisión que hace. Observar el cielo en rayos X es complicado, es costoso y por lo tanto no hay tantos observatorios observando. Eso sí, se le olvidó mencionar a XMM Newton, que es la misión europea que fue lanzada al espacio más o menos al mismo tiempo que Chandra, con unas características diferentes y por lo tanto complementarias. Pero es verdad que Hitomi estaba destinado a ser un complemento de Chandra en cuanto a las energías en las que observaba, porque pues los telescopios están restringidos a solo ver ciertos colores. Cualquier telescopio que usted construya es sensible solo a ciertos colores. Y desafortunadamente pues Hitomi falló y no se hizo realidad. Y Rosita, que mencionan ustedes ahora, pues no lleva ni un año, fue lanzado en julio del año pasado desde Baikonur, y resulta que esta misión tiene la gran particularidad de que es una misión que los astrónomos del tipo que los astrónomos llamamos All Sky Survey, es decir, es una misión que es capaz de observar el cielo entero, en todas las direcciones, y tomar imágenes del cielo completo. A diferencia de Chandra o XMM Newton, que son telescopios que solo pueden apuntar en una dirección particular,
y tener un campo de visión muy pequeño. Y en qué dirección apunta Chandra, pues lo deciden los científicos que escriben las propuestas y los científicos que participan en los paneles de decisión, y se apunta solo allá. El resultado es que Chandra, con toda la ciencia que ha tenido, no ha podido observar en todas las direcciones posibles, puesto que tiene un campo de visión muy pequeño y uno tiene que escoger exactamente a dónde quiere apuntar. Pero eso está cambiando ahora con Rosita. Y Rosita es complementario a Chandra en que va a observar el cielo completamente, y como les decía antes, no solo lo va a observar completamente, sino que lo va a observar cambiando. Ustedes van a decir, ¿uno para qué quiere estar mirando el cielo de la misma región del cielo muchas veces? Yo salgo muchas veces por la noche y miro el cielo estrellado y veo prácticamente lo mismo. Bueno, ven prácticamente lo mismo, pero porque no observan en rayos X y porque no observan por el tiempo largo que necesitan, porque necesitarían observar por mucho tiempo. Incluso si quisieran esperar por años o tal vez siglos, de vez en cuando verían aparecer una supernova en el cielo y ya no estarían tan convencidos de que el cielo es estático. Entonces, Rosita va a cubrir todo el cielo y además va a mirar muchas veces en todas las direcciones del cielo para detectar esos fenómenos transitorios de los que les hablaba antes, fenómenos explosivos que suceden, por ejemplo, cuando explota una supernova, explota una estrella lanzando grandes cantidades de energía en luz óptica, pero también en rayos X, o por ejemplo, cuando colisionan dos estrellas de neutrones, forman un agujero negro, y por los procesos termonucleares que suceden en esa explosión, se emiten hacia el espacio radiación de rayos X y también radiación de luz óptica y luz infrarroja, etcétera, etcétera. Entonces eso va a ser absolutamente determinante en nuestra comprensión, no solo de los objetos más energéticos, sino de qué tan a menudo suceden colisiones entre agujeros negros, qué tan a menudo suceden colisiones entre estrellas de neutrones, y además cuál es la escala del universo, cuál es la forma del universo en las grandes escalas, porque Rosita también va a detectar las grandes estructuras de rayos X cerca de estos objetos grandísimos que se llaman los cúmulos de galaxias, que son las que le dan la estructura más grande posible al universo. Sí, Esteban, ¿se acuerda que en el episodio pasado, donde estábamos hablando de la materia oscura y la materia en esos grupos de galaxias, habíamos hablado de filamentos y habíamos hablado de estructuras grandes de materia oscura? Bueno, resulta que esa es la contraparte que puede existir. Ese gas que existe en los cúmulos de galaxias está muy caliente, está a decenas de millones de grados Kelvin, o de grados centígrados para ese efecto, y resulta que esa es una de las formas de ver esas estructuras tan grandes que están ligadas por materia oscura, pero lo que se ve no son galaxias, sino se ve ese gas que está caliente. Y aquí pues les tengo una anécdota. Imagínense que si usted quiere hacer una observación de todo el cielo, como la que está haciendo Rosita con el telescopio en el que trabaja Juan Rafael, eso es como intentar ver todo el cielo con un pitillo. Entonces usted vaya y haga el experimento, saca un pitillo de la cocina y ahora intente mirar todo el cielo con ese pitillo. Y si se cansa, pues imagínese cómo se va a cansar alguien que tiene que esperar mucho más para que sucedan eventos en el cielo. Entonces, básicamente cada telescopio tiene un diseño distinto para cada funcionalidad. Por eso el telescopio con el que trabaja Juan Rafael no puede hacer lo mismo que lo que hace Rosita. Y hay una aplicación que tiene Rosita que me importa a mí, y es, yo trabajo no en fenómenos tan violentos como en los que trabaja Juan Rafael, sino yo trabajo pues en el gas que está más tranquilo, como el gas que está disponible para formar estrellas y formar nubes. Resulta que ese gas se ve en sombra, como cuando ustedes van al médico y les hacen una radiografía. Bueno, resulta que ustedes ven la sombra de ese gas que está disponible para formar estrellas en los rayos X. Ven que les falta un poquito de ese fondo de rayos X, okay, y es como hacerle una radiografía a la galaxia. Esa es otra de las aplicaciones de Rosita. Entonces, la diferencia entre Rosita y Chandra es que como la apertura y de pronto el zoom, o como lo podríamos como entender así en términos más. La diferencia principal es el campo de visión. Por supuesto, cuando Juan Diego dice Rosita puede hacer lo que Chandra no puede hacer, y tiene toda la razón en eso, Chandra no puede cubrir todo el cielo porque la imagen, es decir, la porción del cielo que cubre el campo de visión de Chandra es mucho más pequeño que el de Rosita. Pero yo me siento conminado, casi obligado por contrato a decir, bueno, pero hablemos también de lo que puede hacer Chandra que no puede hacer Rosita. Y lo que puede hacer Chandra que no puede hacer Rosita es
resolver a escalas espaciales muy pequeñas lo que pasa en ese universo de rayos X. Es decir, la resolución, la capacidad de discernir qué tan cerca están dos objetos que emiten rayos X o qué tan lejos, la nitidez que logra una imagen de rayos X es muchísimo mejor para Chandra. Entonces esa es la compensación, por eso decía yo que son complementarias. Mientras que Rosita puede mirar el universo, digamos el cielo completo, no tiene la resolución espacial que tiene Chandra. Chandra puede obtener imágenes en rayos X de muchísima más alta resolución, de manera que si hay dos estrellas que emiten rayos X que están muy cerca, Chandra las puede resolver como dos objetos independientes y medir su luz independientemente, mientras que Rosita no puede hacerlo. Por eso justamente son dos funciones complementarias. Ok. Exactamente. Entonces Chandra es bien específico y Rosita da un panorama más general, más global. Correcto. Sí, pero las energías son las mismas más o menos. En cuestión de energías, que se acuerdan que en rayos X no se hablaba de frecuencias sino de energías, son básicamente las mismas. Es como de 0.1 a 10 kiloelectronvoltios. Si les preguntan un cóctel y les preguntan cuál es la frecuencia de rayos X, ustedes digan, no, los rayos X se denominan por su energía, entonces estamos hablando de kiloelectronvoltios. Son más o menos las mismas energías, y solamente para tener una referencia de la energía de los rayos X, esos son rayos X que se llamarían rayos X blandos. O sea, son el tipo de rayos X que se utilizan, por ejemplo, para cristalografía, para buscar la estructura cristalina de los minerales en la Tierra. Pero, por ejemplo, cuando usted va a que le hagan unos rayos X de una muela, por ejemplo, estamos hablando ya de rayos X que son 10 y hasta 100 veces más energéticos que estos que se están midiendo. Pero como los rayos X que atraviesan su muela, pues son mucho más difíciles de desviar y orientar. Entonces, Chandra y Rosita tienen más o menos el mismo rango de frecuencias o de energías, pero como mencionaba Juan Rafael, uno es realmente diseñado para observar con muy alta resolución y el otro es diseñado para cubrir la mayor cantidad del cielo posible. Correcto, y eso que menciona Juan Diego es fundamental, lo de las energías. De la misma manera que los colores en la astronomía óptica nos habla sobre diferentes procesos físicos, diferentes temperaturas. Yo me imagino que muchos de ustedes han escuchado de eso, de que si tuviéramos luz infrarroja, pues podríamos ver el calor en los cuerpos de las personas. Justamente y exactamente, el color que vemos en las estrellas depende de la temperatura que tienen estas estrellas. Lo mismo sucede, como mencionaba Juan Diego correctamente, con los rayos X. Hay diferentes colores, y para los oyentes de este podcast que puedan de pronto buscar en Google la imagen de Rosita, se llama algo así como Rosita All Sky Image, van a ver que esa imagen está compuesta de muchos colores, que no son colores naturales, es decir, no es lo que veríamos con nuestros ojos no verían nada de esto, pero dependiendo de la energía de los que le están emitiendo los rayos X, los astrónomos de manera artificial por computador le asignan colores que podemos ver con nuestros ojos, y entre más azules sean esos colores significa que los fotones son más duros, y entre más rojos sean esos colores, los fotones son más blandos. Son todos rayos X, pero unos tienen más energía que otros. Y eso es muy importante, porque cada porción de la energía de estos rayos X nos dice sobre algo diferente. Les pongo como ejemplo el caso en el que un agujero negro, las estrellas generalmente, y de esto Juan Diego sabe mucho, las estrellas se forman en cúmulos, y muchas veces las estrellas no se forman solas, se forman también en parejitas. Entonces hay estrellas que están unas muy cerca de otras y a veces en parejas, una orbitando a la otra. Si una de esas dos estrellas es muy masiva, va a evolucionar mucho más rápido y va a terminar convertida en un agujero negro. Y cuando se convierte en un agujero negro, a veces empieza a tragarse el material de su compañera. Y esto produce todo tipo de energía en rayos X, pero los rayos X blandos solo tienen que ver con la temperatura del objeto, es decir, el objeto, el disco que se forma alrededor del objeto compacto a medida que se traga la información. Esos son rayos X blandos, eso es energía térmica, digamos, de la temperatura de ese disco. Mientras que la aceleración de las partículas elementales que están siendo tragadas por el agujero negro son rayos X duros y nos dicen sobre procesos que no tienen que ver con la temperatura, sino con la forma en que están acelerando estos objetos. Entonces es súper importantísimo eso de los colores ahí. Sí, pero imagínese, Esteban, que eso toca hacerlo siempre desde el espacio, porque la atmósfera de la Tierra no permite que entren rayos X
a la superficie de la Tierra. Entonces, la próxima vez que le digan está más aburrido que un Mykonos bonsai, usted puede decir también, no, pues más aburrido que Dan en el Día de la Madre, o más aburrido que un astrónomo de rayos X en la superficie de la Tierra, porque en realidad no hay cómo medirlos, simplemente por una cosa que descubrió Einstein, y es el efecto fotoeléctrico. Cada vez que llega uno de esos rayos X, blandos o duros, de los que estaba hablando Juan Rafael, pues le pega a un átomo en la atmósfera de la Tierra y pierde energía, y en últimas se genera lo que llamamos los físicos dispersión, que en últimas no es más que ese fotón de rayos X que entra a la atmósfera, pues salta un electrón, está ionizando la atmósfera, pero en últimas se está perdiendo energía cada vez más y no los penetra. Entonces, ese cuento de gafas de rayos X, por ejemplo, si usted quiere ser Superman con visión de rayos X, pues hermano, le toca salir de la atmósfera de la Tierra, porque en la Tierra no va a haber rayos X. Todo eso toca hacerlo desde afuera, y por eso es tan importante que Chandra, ¿cuántos años tiene Chandra trabajando por fuera de la atmósfera de la Tierra? Es una maravilla que ese telescopio sea tan longevo. Acaba de cumplir 20 años en el 2019, en el verano del 2019. O sea, de hecho está por cumplir ya 21 años. Y ahí sigue fuerte y produciendo ciencia de altísima calidad. ¿Y cómo fue la celebración de los 20 años? Pues pasaron todo tipo de cosas. El año pasado hubo una gran recepción en NASA, en Washington, D.C. Aquí en el CFA tuvimos un evento académico al final del año en el cual astrónomos de todo el mundo vinieron a hablar de la ciencia que se ha hecho y que todavía se hace con Chandra. Y también tuvimos la visita de los astronautas que pusieron a Chandra en el espacio. Estas misiones espaciales generalmente solían lanzarse con el transbordador espacial, que ya no está en servicio, y por supuesto necesitaba de una tripulación de astronautas que pusieran el telescopio en órbita. Entonces okay. Los astronautas que hacían esto con el transbordador espacial pues tienen una relación muy especial con los telescopios, porque de cierta manera estos telescopios son como sus hijitos. Claro. De propósito, 2 fabulosas astronautas mujeres hicieron parte del equipo que instaló a Chandra en el espacio, y aquí tuvimos a una de ellas, a Katie Coleman, que fue una de las personas esenciales en la instalación del telescopio espacial Chandra en el espacio. Como dice Juan Diego, es absolutamente necesario para lograr detectar esos fotones que nos llegan del universo profundo. Y entre otras cosas, a Chandra también hay que tratar de mantenerlo observando lo más lejos posible del Sol. Obviamente el Sol también es una fuente de rayos X, es decir, tiene todo tipo de complicaciones exactamente cómo y a dónde mirar. Y obviamente eso también viene acompañado por un deterioro paulatino pero certero de los instrumentos. El Chandra todavía está en muy buena forma, pero obviamente cada vez los retos técnicos, porque los detectores se deterioran, etcétera, son mayores. Pero aún así, Chandra está casi en el 80% de su capacidad con respecto a cuando fue lanzado hace 20 años. Wow. Uy, qué maravilla. Sería chévere contarle a la gente, para ustedes, cuáles han sido los aprendizajes más importantes que hemos podido hacer con rayos X en el universo. Bueno, para mí particularmente, sin duda, de las cosas más importantes que han pasado con el telescopio espacial Chandra y los descubrimientos de rayos X han sido, de manera un poquito paradójica, lo que ha sucedido más recientemente, y es la capacidad, como les decía antes, de caracterizar esos eventos extremos de la naturaleza, como lo son la colisión de objetos muy compactos, estrellas de neutrones y agujeros negros. Gracias a la emisión en rayos X podemos tratar de determinar si los 2 objetos que colisionaron fueron 2 agujeros negros, o un agujero negro y una estrella de neutrones, o 2 estrellas de neutrones. Eso es absolutamente apasionante porque nos está abriendo una nueva ventana hacia la física fundamental, y también, como les decía antes, una nueva ventana de observación en astronomía. Pero más allá de eso, Chandra también ha determinado los elementos químicos que se forman en la explosión de una supernova, obteniendo imágenes y espectros espectaculares de lo que llamamos remanentes de supernova. Y eso es súper interesantísimo por una razón, y es que las supernovas sabemos que existen hace muchos siglos. Astrónomos como Tycho Brahe o Kepler observaron este tipo de explosiones en el cielo como simplemente puntos de luz que aparecían y luego desaparecían en el cielo. Solo 400 años después pudimos apuntar los telescopios en esas direcciones, y lo que vemos ahí es lo que quedó de esa explosión, y eso es una riqueza absoluta en la estructura
qué forma esa explosión y cómo se va expandiendo, y sobre todo qué elementos químicos se formaron al colapsar esa estrella y explotar, enriqueciendo el medio interestelar y haciendo posible la formación de planetas como este. Eso es una maravilla, Juan Rafael, porque si no las han visto, les recomiendo que vean las imágenes de Chandra de los remanentes de supernova, porque son de las imágenes astronómicas más hermosas que hay. Resulta que yo ahí también tengo una anécdota, porque cuando yo trabajaba en Planck, pues nosotros teníamos todo el cielo en campos magnéticos y en luz de infrarrojo, y yo fui a Berkeley a visitar a Carl Heiles. Carl Heiles es una eminencia, o sea, ese man midió desde que la superficie de la luna era sólida y era segura para que los astronautas del Apolo pudieran depositar su nave, hasta todas las observaciones de campos magnéticos que usted se pueda imaginar. Entonces yo llegué allá, Juan Rafael y Esteban, y Carl Heiles lo primero que hizo después de, o sea, el tipo ya se había leído mi artículo, por supuesto, y me dice: ¿y tú ya viste la supernova de Orión Erudanus? Y yo le dije: no tengo ni idea qué es eso. Me dijo: no, tienes que ir a mirarla. Efectivamente, todos los artículos escritos sobre ese objeto los ha escrito Carl Heiles, y resulta que la supernova, el remanente de supernovas, porque son varias, de Orión Erudanus, es un pedazo del cielo enorme. Si ustedes extienden los brazos y miran hacia arriba, más o menos la extensión de sus brazos es el tamaño de la burbuja de Orión Erudanus. Y resulta que después de que yo hablé con Carl Heiles, fui a mirar los datos de Rosat, y resulta que esa supernova, que es mucho más vieja que las que menciona Juan Rafael, que son supernovas que tienen 500 o hasta 1000 años, bueno, esta tiene casi 1 millón de años y todavía le queda un poquito de gas caliente de esa explosión, y esa supernova es allí nomás, está a 300 años luz de la Tierra, o sea, es una supernova relativamente cerca. Sucedió ya hace por lo menos un par de millones de años, pero pues es un pedazo del cielo enorme. Y eso fue lo que más me emocionó a mí de la imagen de I-Rosita, que aparte esa estructura, por la posición que tiene en el cielo, no se ve en la imagen que hicieron públicos los de I-Rosita, y como I-Rosita es un proyecto ruso y alemán, la mitad de los fotones pertenece a Roscosmos, y entonces hacen parte de la parte de los datos que no son públicos, entonces no la he podido ver. ¡Qué wow! Interesante, fíjese que eso es bien interesante lo que dice Juan Diego, por esas superestructuras que se ven a veces en el cielo. Entre otras cosas, tengo entendido que la parte rusa del observatorio que pusieron en el espacio con I-Rosita observa también fotones de energías mayores con respecto a I-Rosita. Pero lo que sí se ve en esa imagen, que es interesante y similar a lo que menciona Juan Diego, es algo que llaman el North Polar Spur, que es una gran estructura que, para los que puedan ver la imagen, es esa especie de burbuja que se ve por encima del plano de la galaxia. También probablemente el resultado de fenómenos que sucedieron en la galaxia relativamente cerca de nosotros, y al inflarse, por ejemplo, cuando explota una supernova, eso genera una burbuja que se infla, y estando tan cerca, pues termina ocupando una porción grandísima del cielo, y es muy similar a lo que decía Juan Diego, pero esta burbuja, en cambio, sí se ve clarísima en la imagen de I-Rosita, por si la pueden ver. Oigan, entonces vamos a poner aquí en la descripción el link de la imagen para que lo abran y para que puedan verla mientras hablamos de ella. Entonces, Rafael, usted estaba hablando de la burbuja hasta que se ve como que sale del centro hacia arriba, ¿cierto? Sí. Bueno, para los que estén viendo la imagen, pues ustedes ven, lo que están viendo allá es el cielo completo. Es como una proyección de forma elíptica de todo el cielo, así como cuando vemos un mapa de la Tierra en ese tipo de proyección que se ve toda la superficie de la Tierra. Bueno, aquí estamos viendo toda la superficie del cielo en rayos X. Como discutíamos anteriormente, entre más azul sean los colores, o sea, los puntos azules son rayos X más energéticos, más duros, y los puntos rojos serían los rayos X blandos. Y allí hay varias cosas que se ven que son interesantes. Esa franja azul en el centro, como azul y oscura, que se ve a través del centro de la imagen moviéndose de izquierda a derecha, es el plano de nuestra galaxia. El plano de nuestra galaxia obviamente tiene tanto polvo, y acuérdense que nosotros estamos dentro de esta galaxia, la estamos viendo de perfil, y todo el material, todo el polvo que estamos viendo, es tal la cantidad de polvo que absorbe también esos rayos X, de manera que por eso se ve oscura. Pero esos puntos azules que se ven en esa zona oscura, en esa franja de la Vía Láctea, son primordialmente
o binarias de rayos X, es decir, ese tipo de objetos del que yo hablaba antes, en el cual un agujero negro se está tragando el material de una compañera, o zonas de formación estelar que pueden emitir también algunos rayos X, aunque en la mayoría de los rayos X en zonas de formación estelar tienden a ser más blandos que duros, y eso explica esa franja central. Pero justo encima, en el centro de la imagen y llegando casi hasta arriba, se ve esa estructura en forma de burbuja que es probablemente el resultado de una o varias explosiones de supernova. Y por fuera del plano galáctico, o sea, todo lo que se ve como en esa zona más rojiza por encima y por debajo del plano galáctico, son agujeros negros supermasivos. Es decir, cada punto allí, a propósito, esta imagen tiene el orden de 1 millón de fuentes, muchas de las cuales nunca se habían observado con ningún otro telescopio. Y cada uno de esos puntitos en las zonas rojizas son probablemente agujeros negros en el centro, agujeros negros supermasivos. Es decir, esto ya no es una sola estrella que colapsó, sino un agujero negro supermasivo de muchos millones de masas solares en el centro de una galaxia que está emitiendo rayos X a medida también que se traga el material que está en sus inmediaciones. Entonces eso es lo que estamos viendo allí como esos puntitos individuales. Pero además ustedes ven estructuras extendidas y la mayoría de esas estructuras extendidas tienden a ser esos remanentes de supernova de los que hablamos, entre ellas la famosa Cassiopeia A, que es una de las remanentes de supernova más bonitas que se ve un poco hacia la izquierda de la imagen, pero también la supernova en vela, que es más cercana, y se ve esa especie de punto extendido amarillo hacia la derecha de la imagen. Y otras cosas que se ven de manera extendida son cúmulos de galaxias. Los cúmulos de galaxias son básicamente conglomerados de galaxias con un montón de materia oscura, y esa materia oscura confina un montón de gas caliente, y ese gas caliente emite rayos X de manera extendida, y muchos de los objetos que ustedes ven allí extendidos también son cúmulos de supernova. Por eso es que ahí Rosita con estas imágenes va a poder entender desde la física de agujeros negros estelares que están tragando el material de otra estrella hasta la estructura a gran escala del universo, observando dónde están esos cúmulos de galaxias, dónde está encerrada la materia oscura, y por lo tanto también informándonos sobre esa gran incógnita que tenemos aún sobre la naturaleza de la materia oscura y cómo influye la evolución a gran escala del universo. Eso es lo que yo digo a grandes rasgos de la imagen. No sé si Juan Diego quiere agregar algo más. Pues quiero agregar una cosa, Juan Rafael, y es algo de lo que usted sabe mucho, Esteban, y no mucha gente sabe. Y es que si de algo saben los astrónomos es de manejar muchos datos. O sea, todo este cuento del Big Data y este cuento de minar bases de datos, de buscar correlaciones en datos aleatorios, pues los astrónomos son unos berracos en eso, y Juan Rafael es una persona que trabaja en utilizar esas herramientas de punta de análisis de datos precisamente para manejar tantas fuentes como las que existen en esta imagen. Obviamente no es aplicado a eso, pero cuando uno ve una imagen de estas, estamos hablando de décadas de trabajo que tenemos de aquí en adelante utilizando esos métodos de minado de datos. Entonces, Juan Rafael, ¿nos puedes contar de pronto como sobre lo que haces tú específicamente con esas fuentes? Porque cuando dijiste 1 millón de fuentes, yo te vi crecer así los dientes como si fueras un vampiro, porque yo sé que eso es trabajo para ti. Sí, Juan Diego, importantísimo ese punto también que mencionas ahí. Hoy en día, un telescopio como los que se vienen en la década próxima, como el Vera Rubin Telescope o otros que van a colectar datos a gran velocidad, eso equivale como a recolectar unos 10,000 discos compactos de información cada hora. Y entonces imagínense ustedes recibir esa lluvia de datos y tratar de hacer cualquier cosa sensible con ellos. Es casi que imposible que el ritmo al que el ritmo al que recibimos estos datos supera nuestra capacidad y nuestra velocidad de análisis. Por lo tanto, todos los algoritmos novedosos de machine learning y este tipo de aproximaciones estadísticas sofisticadas pues son muy útiles. Y eso me da pie para hablar de algo que yo considero muy importante, y es la forma en que nos aproximamos los astrónomos y en general los científicos a descubrir. Nos hemos acostumbrado a hacer ciencia para responder preguntas que ya existen, que ya otros han hecho, y a lo largo de ese camino se nos ha olvidado lo más fundamental de la ciencia, que es descubrir formulando preguntas nuevas, formulando hipótesis nuevas o descubriendo objetos que nos obliguen a formular hipótesis nuevas, porque simplemente las preguntas que ya están sobre la mesa no responden realmente a las preguntas que queremos formular. Entonces, cosas como Machine Learning han ayudado a reformular cómo se hace el descubrimiento en astronomía. Cuando uno quiere descubrir algo nuevo, por ejemplo, uno quiere descubrir algo que
si les digo yo que esta imagen de Rosita de la que hablábamos tiene 1000 fuentes de rayos X y resulta que hay un astrónomo que tiene un telescopio óptico en la Tierra y quiere decir, bueno, y de esas 1.000.000 de fuentes, ¿yo cuál miro primero? ¿A cuál le apunto para sacarle un espectro o para estudiarla en más detalle? Bueno, Machine Learning nos ofrece una forma de hacerlo. Machine Learning, que es básicamente una forma un poquito sofisticada para hablar de estadística más álgebra lineal y predecir patrones en datos existentes a partir de la experiencia de datos que ya existen, nos ayuda a descubrir cosas que son muy diferentes a las cosas que existen ya. Es decir, si tengo 1.000.000 de fuentes, miremos todas las posibles propiedades de este 1.000.000 de fuentes y separemos esas que se son como mosquitas en leche, que se salen de la generalidad de todas las demás fuentes. Y haciendo eso, hemos logrado hacer descubrimientos impresionantes, tanto en astronomía de rayos X, como en exoplanetas, como en otras cosas, en las cuales hay tantas fuentes, en estos campos hay tantas fuentes que escoger exactamente cuál queremos observar en detalle, debemos observar primero. Y esa es una de las cosas que yo hago como científico, es coger el archivo de todas las fuentes, todas las estrellas, todas las galaxias que ha observado Chandra y tratar de determinar cuáles tenemos que observar mejor, porque sus propiedades son únicas, probablemente nos van a obligar a formular nuevas hipótesis sobre por qué están sucediendo estos eventos en el universo. Que además hace que no solamente existen astrónomos como Juan Rafael, que está directamente en el borde, en el eje cortante de la ciencia, sino que muchos de nuestros colegas terminan trabajando con empresas que manejan muchos datos. Entonces, desde Netflix hasta Facebook, hasta empresas que se encargan, por ejemplo, de optimizar procesos de consumo de energía eléctrica para grandes empresas a nivel mundial, los astrónomos, si algo saben, es de mirar esos datos y de bajar ese balón para ver qué es lo que importa realmente en esos mares de información en los que estamos viviendo. Y por lo tanto, usted puede, Juan Diego, juzgar el compromiso de un astrónomo con la ciencia si decide quedarse trabajando haciendo machine learning en astronomía cuando puede ganarse el triple yéndose a trabajar para Netflix. Entonces ya saben, páguenos mucho y si ustedes tienen muchos datos y no han contrastado a un astrónomo, están perdiendo el tiempo. Sí, total. No, Machine Learning nos ha dado respuestas, incluso, como dice Rafael, nuevas hipótesis que antes pronto jamás hubiéramos visto. Correcto. Rafa, mil gracias. Pues ha sido un placer charlar de estos temas. Muchísimas gracias por invitarme a charlar y ojalá que esto le despierte la curiosidad a muchos de sus oyentes y que vengan muchos más episodios. Entonces ya saben, anímense a la astronomía y al Machine Learning. Eso, ¿no? Y un abrazo, Juan Rafael, que nos veamos muy pronto. Juan Rafael, como muchos colombianos que trabajamos por fuera, sigue con medio corazón en el país y pues que sean muchos años más y que podamos seguir colaborando. Juan Rafael, muchas gracias. A ustedes y ojalá así sea, muchachos. Muchas gracias por la invitación. Oigan, cuídense mucho. Estamos hablando entonces. Soy Juan Diego Soler. Y yo, Esteban Pardo, del parche de Shots de Ciencia. Y esto fue un shot estelar. Nos vemos la próxima semana. Y pendientes de los demás podcasts, de nuestros videos, de nuestra revista digital Ciencia Legible y de nuestras redes sociales, que ponemos mucho contenido en diferentes formatos, memes, tweets, imágenes, de todo. Estén pendientes. Y queremos invitarlos a que se vuelvan nuestros Patreon en www.patreon.com/shotsdeciencia. Ahí nos pueden apoyar con cualquier suma de dinero mensualmente. Y esto es lo que nos permite a nosotros mantener este proyecto y seguir contando la ciencia chévere, charladita, entretenida, rigurosa, pero sobre todo independiente. ¡Salud!